Hey, ¿qué pasa, peña? A toda la gente le pasa que en algún momento de su vida se hace preguntas absurdas del tipo ¿quién dio el primer beso? O ¿en qué año exacto se inventó la rueda? Y seguro que alguna vez han estado relacionadas con el cine, como por ejemplo, ¿cuándo fue la primera película con el sonido incorporado? Bueno, esa sí tiene respuesta, se trata del Cantante de Jazz de 1927. ¿O cuándo fue la primera película a color? Aquí la cosa se pone más compleja. Para algunos es Flores y Árboles, producida por Walt Disney en 1932. Para otros sería La Pasión de Cristo del año 1903, realizada con la técnica inventada por Segundo de Chaumont llamada patevisión, que es una manera de colorearlas a mano. Para los ingleses estas dos posibilidades están totalmente descartadas por tratarse de procesos posteriores a la filmación que no captan el color original, como si hace una técnica británica, el Kinemacolor. Para estos, la primera película es del año 1908 y se titula A Visit to the Seaside. Lo de descubrir cuál es la pionera de lo que sea siempre es una pregunta difícil y controvertida. Lo mismo pasa cuando nos preguntamos ¿cuál fue la primera película para adultos de la historia? Seguro que a alguien se le vino a la cabeza las películas que produjo Alfonso XIII, que por si no estabais al tanto, el rey español debió de ser muy aficionado a este tipo de contenido, al punto de ser, tal vez, el primer gran promotor del cine para adultos en España. Por supuesto, todo esto se mantuvo en el más absoluto secreto hasta que en los años 90, unas monjitas de Valencia dieron de casualidad con unos rollos de cinta en uno de sus almacenes, dentro de un convento, de clausura. Qué cosa tan extraña. Imaginaros la sorpresa cuando descubrieron que se trataba de 3 cortos muy explícitos. Sus títulos eran El confesor, Consultorio de señoras y El ministro. Las 3 guionizadas del puño del propio monarca. La primera trata sobre un sacerdote que se aprovecha de las feligresas que van a confesarse. Consultorio de señoras trata sobre un médico, un ginecólogo, que se aprovecha de sus pacientes. Y finalmente queda El ministro y ¡oh, sorpresa! Cuenta la historia de unas ciudadanas que van donde un político que se cobra el favor abusando de ellas. Si hay algo que me dejan claro estos argumentos es que el tipo tenía un fetiche sexual muy fuerte con el tema del abuso de poder, algo que siendo la persona más importante del estado da bastante repelús. Me temo que esto se debe a un deseo frustrado. Alfonso XIII nunca tuvo una autoridad real, al punto de mandar a un militar, Primo de Rivera padre, que diese un golpe de estado para que gobernase por él. Así que ese fetiche por el poder es muy freudiano. Por cierto, mientras el rey disfrutaba de eso, había una ordenanza que prohibía los besos de más de 2 segundos en el cine, que eran demasiado apasionados. Y eso me hace pensar en algo, ¿no? Al fetiche de poder habría que añadir el del privilegio de la exclusividad. Y aunque estas cintas sean muy viejas, las 2 primeras del año 1920 y la última de 1930, están muy lejos de ser las primeras del género. Ya en los albores del cine vieron que lo de las cámaras tenía mucho potencial. Solo un año después de que los Lumière desarrollasen su invento, ya se hizo la primera peli erótica. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso, ojo, que los Lumière puede que no sean los pioneros del cine. A eso le dediqué un vídeo titulado El asesinato que cambió la historia del cine, Louis Le Prince. Incluso, previo al invento de los Lumière, y esto sí que es oficial, Edgar Muybridge también estuvo jugando con la imagen en movimiento. Tal vez os suene el experimento que hizo este hombre para comprobar si cuando un caballo galopaba, por momentos tenía las 4 patas en el aire. Bueno, pues en 1882 este señor filma el primer beso de la historia, que es entre 2 mujeres, y sin ropa. Así que tenemos que la primera escena sexual del cine es una escena lésbica, y que además se aleja muchísimo de los estándares de la época. Y es cierto, hay contacto, pero falta algo más para que podamos llamarlo cine para adultos. Para empezar, porque es un montaje de fotos y no está tirado con una cámara de cine. Sea como fuere, tan solo un año después de que se presente el invento de los Lumière, se rueda Le Coucher de la Magie, rodada en 1896 y estrenada en 1903. Trata sobre una pareja que va a pasar su luna de miel. Podemos ver los preliminares, donde la chica hace un striptease permitido en YouTube, ese es el nivel de sexitud, pero no os decepcionéis, que al meterse en la cama es cuando la cosa sube de intensidad. El problema está en que se corta, está perdida. El corto duraba 7 minutos, de los que solo se tienen los 3 primeros. ¿Por qué? Bueno, la filmoteca que lo guarda dice que es fruto de la mala conservación, aunque que falte la parte donde haya, entre comillas, la acción, me recuerda a la época de las cintas, cuando tu canción favorita se rayaba de tanto que la escuchabas. Bueno, en fin, habrá que confiar en la gente de la filmoteca. Se estropeó de coger polvo. Total, que al faltar la parte movidita, pasa de ser una peli para adultos a simple cine, también entre comillas, erótico. Por lo tanto, hay que seguir buscando. Al año siguiente, en 1897, el propio Méliès filma Après le bal,
sobre una mujer pegándose un baño después de que su sirvienta le ayude a quitarse la ropa. Que tampoco es que sea demasiado, pero ahí está, tenemos un cuerpo sin censura. El poco cine que ha sobrevivido de este tipo tiene una nacionalidad que destaca sobre el resto, la francesa. Y es lógico, se mezcló el sitio donde se inventó el cine junto a una sociedad que era bastante abierta de mente. La siguiente la encontramos en Alemania en 1903 y se titula Escultura de desnudos, y básicamente es eso. Dos personas imitan las posturas de las míticas esculturas del arte grecolatino. Y aquí me surge una pregunta, ¿es un ensayo del cuerpo humano o una manera inteligente de evitar la censura? De hecho, se nota una gran diferencia entre el estilo francés, donde aparecen desnudos que tienen un toque voyeur, como de espiar clandestinamente, o al menos de colarte en una escena cotidiana. Fijaros que eran situaciones muy privadas, la primera una noche de bodas, la segunda un baño, mientras que lo que ha sobrevivido del cine para adultos alemán tiene como un toque intelectualoide. Y así llegamos a 1907, cuando aparece el primer director de la industria X de la época, un tipo llamado Johannes Schwarzer, de origen austriaco, y que en ese año realizó al menos 13 cortos donde explotó el tema de la desnudez. Esta persona se interesó en un fenómeno social que estaba pasando en Viena, las noches de teatro exclusivas para hombres, donde se proyectaban las Serenabende, o películas para adultos. Al tipo le explotó la cabeza ese submundo y vio que se podía ganar mucha plata, por lo que tuvo un plan, crear la primera productora especializada en ese contenido, que por cierto también es la primera productora austriaca. Vaya manera de introducirse en el mercado, ¿eh? Hasta entonces a Viena llegaban rollos franceses que estaban sin créditos, sin sellos ni nada de nada. Él decidió llevar su negocio lejos de la clandestinidad, intentando naturalizarlo. Total, no estaba haciendo nada malo, ya que las leyes de su país permitían el desnudo artístico. Sabiendo eso, empezó a anunciarse en periódicos y revistas especializadas de cine. Creó un logo, al igual que hacían el resto de productores, es decir, sacó al género de la clandestinidad. A principios de 1911 llevaba 52 películas producidas. A finales de ese año ya no tenía empresa, ya que fue cerrada por la policía en una ofensiva por la castidad en Viena. Nunca pudo recuperarse de ese golpe. Schwarzer fue un pionero que intentó acabar con los prejuicios de la sociedad a través del cine, enseñando sin complejos el cuerpo humano. Curioso que 100 y pico años después nos pueda mostrar las imágenes que estrenó sin recibir yo la censura. En fin, que intentó normalizar la Serenabende. Esto no hay que confundirlo con el fenómeno que se desató en los Estados Unidos en los dos primeros tercios del siglo XX, las conocidas como Stag Movies o Smoker Movies, por el humo que había en las salas. Y que quede entre nosotros, pero sospecho que de ahí sacó su nombre el smoker. No digo nada y lo he dicho todo. Tanto las vienesas como las yankees tenían una cosa en común, eran breves. No solían sobrepasar los 12 minutos de duración y bueno, también que ambas eran mudas. Pero hay algo que las diferencia notablemente. Las Serenabende mostraban sobre todo desnudez femenina y lo hacían en planos abiertos, casi nunca buscando el detalle. Como acabasteis de escuchar hace un momento, se trataba de un negocio legal. Schwarzer anunciaba sus películas diciendo que eran de tendencia puramente artística y que evitaban temas de mal gusto en favor de la belleza, mientras que las Stag o las Smoker Wolf eran cintas mucho más explícitas que además fueron las precursoras de la gigante industria del cine X que a día de hoy existe. En estas últimas, me refiero a las Smoker, se ve mucha carnaza. Caen en el detalle y tienen primeros planos. En fin, que poco a poco vamos afinando el tema. La investigación nos va llevando a nuevas preguntas como ¿cuándo aparece la primera vez un examen oral? ¿Y unos empujones o diferentes posturas? Bueno, pues la primera vez que encontramos ese tipo de contenido será en el año 1907, a la vez que se creó la productora austriaca, solo que en el otro lado del charco, en Argentina. Su título es El Satario, pero creo que se debe a una mala traducción de quien lo encontró y que su título sería El Sátiro. Dura unos 8 minutos y medio y de veras no podría enseñar ni una sola imagen. Si os interesa, está en archive.org. Trata sobre 6 ninfas que viven en la selva. Una de ellas se queda rezagada, situación que aprovecha un fauno para secuestrar a una y que pasen un buen rato juntos. Esta sería la primera cinta explícita, con primeros planos y detalles. Solo que hay un pequeño problema con este metraje. Al igual que el resto, era anónima. No hay datos de sus actores ni de sus realizadores, ni por supuesto de su fecha ni de dónde se realizó. Entonces, ¿por qué es argentina? La hipótesis de su origen está en un relato de un periodista alemán que vio en Berlín una peli con un argumento similar y que dejó nota de ello en su diario. El problema con esto es que él describe a las ninfas chapoteando en el agua y eso no sale en la versión que se conserva. Y ni de cerca, vamos. Esta teoría que os estoy presentando la desarrolló el investigador Kurt Morek, que en 1926 escribió que Argentina era un centro neurálgico en la producción de cine adulto. Solo que no sería una industria local, se trataría de un negocio en manos de alemanes que rodaban en Argentina y distribuían
en Centro Europa. Otros la fechan en 1912 o en el 13, insinuando que es una explotación de un ballet que se puso de moda en el Berlín de ese mismo año. Se trataría de un homenaje al bailarín principal que visitó Buenos Aires en 1913. Fuera de Argentina, más países se disputan la obra. Podría tener un origen mexicano y que lo que se viese fuese una representación profana de la época de la Revolución Mexicana de la década de los 10 o de los 20 del siglo XX. Según estas versiones, sería un intento de ridiculizar a la iglesia. Por el escenario y la vegetación, unos dicen que se rodó en las orillas del río Paraná y otros que fue en Cuba, en 1930. Todas ellas son igual de válidas. Entonces, si el Satario puede que no sea, ya que hay varias teorías que la fechan más allá del año 1907, entonces, ¿cuál fue? Del año 1908 y que trata sobre un soldado que llega exhausto del frente pero con energía para tener una cita. También totalmente perdida, así que la corona la tendría Anne de 1910 y origen alemán. Responder a la pregunta ¿cuándo se originó el cine X? Es como responder a lo de ¿cuál es la primera película en color? Depende de cómo se mire. Si hablamos de ¿cuándo se dio el primer intercambio de fluidos?, incluida la saliva, ocurrió casi 15 años antes de que los hermanos Lumière filmasen A la puerta de la fábrica. Y se trataría de El beso de 1882, aunque realmente, como dije antes, es un fotomontaje fotográfico tirado con varias cámaras a la vez. Y no sé si valdría. Si somos muy pudorosos y ya consideramos no solo un desnudo general, sino ver las partes íntimas. Como cine para adultos, lo tenemos al año después de que oficialmente surja el cine, pero como las imágenes están perdidas, sería après le bal. Y si nos ponemos más exquisitos y buscamos encontrar algo similar a lo que se produce hoy, con sus primeros planos, su rollo explícito que no te deja lugar a dudas de que lo que está pasando es real, en ese caso, si confiamos, deberíamos de darle la corona a El Satario de 1907, que al igual que otros elementos significativos de la cultura argentina como el tango uruguayo, el mate paraguayo o la milanesa italiana, El Satario pasa a engrosar la lista de cosas made in Argentina. ¿A alguien le importa eso? Bueno, pues creo que solo a los chauvinistas con un ego personal tan chiquito que tienen que exaltarlo con chorradas. Ya, pero mi país es el mejor en crear descerebrados. Si hay algo de lo que me ha servido hacer esta investigación, es que he seguido confirmando que es mucho más gratificante aprender y descubrir esta historia que ponerse medallitas nacionalistas por logros de los que uno no ha participado. En fin, aquí tenéis la respuesta a una pregunta que probablemente jamás os hicisteis. ¿Útil? Poco. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Así claro, y quiero enviar un saludo a toda la gente que ha llegado hasta aquí del vídeo y en especial a Ivonne Ugarteburu, a JF y a Rodrigo Barrón, que son los últimos que se añadieron al Patreon.